en YouTube. Bueno, Baruch Hashem, ya entramos en YouTube. Esta noche vamos a estudiar sobre Kabbalah y el Éxodo. Vamos a seguir con la serie de Éxodo. Estábamos en la versión 17. Hoy vamos a tratar sobre la huida a Egipto y es un tema muy interesante. Yo sé que les va a gustar bastante. Ustedes saben que la Kabbalah aquí la estamos aplicando dentro del marco de la Torá y en lo que tiene que ver con nuestro entendimiento, con nuestro corazón y nuestra cabeza, ¿no? Y yo creo que vamos a tener bastante buena información que nos va a ayudar a mirarnos a nosotros mismos, a entendernos y a echar para adelante, como dicen. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar en nuestras diapositivas, vamos a mirar un poquito para atrás, a ver, les paso la diapositiva. Ahí pues siempre van a tener el encabezamiento de las Sefirot y los 4 mundos, el mundo del Atzilut, el mundo de Beria, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asía. El mundo de Asía es donde estamos nosotros. El mundo de Yetzirah es el siguiente. Y nuestra meta es lograr conocernos y irnos elevando, a conocer parte ya más secretos de los mundos, como decir, de esas capas, como ¿cómo se llama? Como la cebolla que tiene varias capas. Entonces eso es lo que estamos haciendo, ir subiendo de capas, ¿no? Las 4 capas que la entendemos desde el punto de vista cabalístico para lograr penetrar a los secretos de la divinidad. Entonces, pero pues se necesita es ir poco a poco. Y entonces decíamos en la clase anterior, hablábamos sobre la última plaga que fuera la de los primogénitos. Y decíamos que cuando el ángel de la muerte destruye a los primogénitos, el enlace con Egipto, es decir, ese vínculo que teníamos con Egipto, entendiéndolo con el pecado, con las malas acciones, con el Yeser Hará, con la mala inclinación, con el deseo siempre de hacer lo malo, se rompe, ¿no es cierto? Allí los primogénitos tienen un indicativo muy fuerte. Y entonces ya los israelitas pues se alistan para ir tomando lo que le corresponde y salir de Egipto. Entonces decíamos que a nivel individual esa libertad comienza a nivel individual. Esta libertad inicial es solo el comienzo, ¿ya? Pues mientras el cuerpo había sido sometido a la esclavitud de Faraón, ¿sí? La psiquis, que representa a los hijos de Israel, es en este momento, sigue siendo una chusma, ¿no? Tribus ahí, pero revolcadas, porque no tienen ni idea de liberación ni nada, ¿sí? Moisés llega allá y está tratando de presentarles un plan. Al principio no le creen, y hoy vamos a conocer un poquitico más historias referentes a ese aspecto. Pero es una masa de gente desorganizada. Aún así, pues se le vinculan gente que no son de las tribus de Israel. Y como también aprendíamos, pues contrario a la idea que tenemos de que todas las almas que descendieron a Israel, pues yo sé que sabemos que hay muchos rabinos muy religiosos, digo en el sentido de muy místicos, que para ellos pues entienden que todas las almas judías salieron de Egipto, y no, realmente hay un consenso general en que no todo el pueblo de Israel salió de Egipto. Mucho pueblo quedó atrapado en Egipto, no les interesó salir. De plano, pues al salir también conocemos que muchos quisieron regresarse, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos una idea de quién es ese pueblo que está saliendo, que no tiene mucha organización, salvo que están bajo la dirección de Moisés y Aarón, Moshe y Aarón. Entonces, es un pueblo, una organización sin disciplina, y por lo tanto, cualquier cosa que se vaya a hacer con ellos no va a ser instantáneo. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que aprender, ¿sí? Como aprender, por ejemplo, lo que Moisés aprendió en 40 años en el desierto. A él le tocó 40 años estudiar, estar bajo la supervisión del Eterno del cielo para prepararse para la tarea que él tenía que hacer. Por lo tanto, el pueblo también que estaba en esclavitud
pues ya tenía también el que aprender cómo comportarse en la libertad. Un pueblo que sale de la esclavitud sin tener noción de lo que es la libertad, pues realmente le va a tocar que aprender cómo es el manejo de la libertad. ¿Por qué? Porque solamente ha visto la esclavitud. Y muchas generaciones pasaron ahí en Egipto, en donde nacieron y murieron ahí en Egipto, y otros que nacieron, pero lo único que conocían era Egipto y la esclavitud de Egipto. Entonces, esa parte animal no va a ser fácilmente dejada atrás, ¿no? No la podemos ignorar en ningún momento. ¿Por qué? Porque hay un shock, hay una fuerza que se estrella en contra mía, por ejemplo, al tomarme como elemento que está dejando Egipto. Entonces, dentro de mí voy a sufrir un proceso, y un proceso que me va a costar caro, me va a costar dolor también, me va a costar lágrimas. Entonces, ya seguimos, ya esta es la parte en que nos habíamos quedado la clase anterior. Y decíamos que con la muerte de los primogénitos, ¿qué es lo que sucede? Que se inicia una nueva vida. Es decir, hay una muerte, entonces hay un nuevo vivir. Al morir algo, nace algo, ¿no? Entonces la muerte de los primogénitos nos está indicando que ya murió algo para renacer algo. Entonces la cena de Pesaj, esa cena que celebramos, pues también eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque es transformada en un ritual que indefectiblemente levanta el nivel de aquellos que toman parte en ella. De ahí la importancia de poder nosotros celebrar el Seder de Pesaj. ¿Por qué? Porque al celebrarlo vamos a estar creyendo en algo que ocurrió hace muchos años, que ha venido de generación en generación, pero que al mismo tiempo nos va a abrir las puertas de algo secreto, algo que no teníamos ni idea. Yo creo que algunos de los que han celebrado el Seder de Pesaj por la primera vez han experimentado lo que es ese momentum tan especial, tan agradable, tan delicioso, de sentirse uno haciendo algo que nuestras generaciones de hace 3.500 años lo han estado haciendo. Y eso es muy importante, porque a nivel espiritual, a nivel místico, a nivel cabalístico, pues eso nos va a traer a nosotros muchísima ventaja, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que no solamente debemos tener en cuenta el evento de la muerte como tal, la muerte de los primogénitos, que sabemos que hay una muerte, se encuentra lo opuesto, que es una especie de resurrección o una nueva vida, mejor por llamarlo de esa manera, ¿ya? Y se debe recordar por el evento del ángel de la muerte, que fue el que pasó por las casas, y a las que vio la sangre, pues no hizo nada, pasó de largo, por eso sí se pasó sobre. Y con los que no encontró sangre, pues miró allí a ver si había algún primogénito y fue sacrificado ese primogénito. Pero eso lo que está, vuelvo y repito, lo que está indicando es el comienzo de una nueva generación, ¿ya? Eso es básicamente el mensaje que nos está dando, ¿ya? Y sobre eso es lo que vamos nosotros a tratar esta noche. Lo mismo, como ya también les decía hace un momento, al comenzar Pesaj, también el siguiente día de Pesaj, comenzamos la cuenta del Omer, que son los 49 días para llegar a Shavuot. Dentro de 46 días ya estaremos celebrando otra fiesta, que es la fiesta de Shavuot, la fiesta del recogimiento de las ¿cómo se llama? De la cosecha de cebada, que está bellamente representada también por la historia que conocemos de Ruth, la moabita, recuerdan ustedes. Entonces también vamos a prestarnos dentro de 40 días para celebrar esa otra fiesta, la fiesta de Shavuot. Ya estamos comenzando a contar el Omer. Y esa práctica de comer matzot también durante los 7 días es para recordarnos, y esto es algo muy importante, los 7 niveles de ascenso
al salir de la esclavitud, ¿no? Habíamos caído, ahora entonces, son 7 días que nos representan, esos 7 días nos están representando es el mundo, la vida como tal, que el mundo fue creado en 7 días, ¿no? 6 días y el séptimo se descansó. Entonces es la representación de las generaciones, de la vida como tal, esos 7 días. Entonces esos 7 días nosotros comemos matzot. Se nos es prohibido comer pan leudado. ¿Y por qué? Porque es un proceso más espiritual el que vamos a estar llevando a cabo. ¿Por qué? Porque es un pan que no tiene fermento, por lo tanto estamos asumiendo la responsabilidad de que queremos que nuestras acciones no tengan tanto, vamos a decirlo, tanta levadura, tanta fermentación, ¿sí? Que la fermentación, pues ustedes saben, lo lleva a uno a la arrogancia, a la prepotencia, ¿sí? Entonces eso nos va a sembrar en nuestras vidas un camino de humildad, que es básicamente lo que se persigue. Entonces esos 7 días representan esos 7 niveles de ascenso cuando salimos nosotros de la esclavitud. ¿Y cuáles son? Uno es el dominio del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya hemos estado aprendiendo a conocer el cuerpo. Conocemos el cuerpo, conocemos el alma, conocemos la psiquis, conocemos los elementos que conforman todo este rollo para podernos entender por qué es que actuamos en cierta manera. Una parte del dominio del cuerpo, otra parte del dominio del ego. ¿Sí? Dominio del ego. Otra, que es que ya vamos logrando alcanzar la voluntad. ¿Sí? Porque antes estábamos bajo la voluntad de un emperador, de un rey, de un monarca, de un dictador o lo que fuera. ¿Ya? Ahora vamos mirando que, oye, aquí hay algo nuevo, yo puedo hacer algo. ¿Sí? Entonces mi voluntad ya comienza a despertarse. También el albedrío o la voluntad ya completa, ¿no? Una cosa me doy cuenta y otra cosa que ya logro ese albedrío, ya comienza a ejecutarse en mí, a ejecutar mi voluntad completamente. Otro, que ya mi alma queda sometida, ya yo estoy pensando en función del alma, antes pensaba era en función del cuerpo y ahora aquí esto me permite a mí pensar en función del alma. Otro, que es, ya vamos subiendo, es el acceso a la parte espiritual, el acceso al espíritu. ¿Ya? Y por último, que ese acceso al espíritu, ¿qué pasa? Que nos lleva y nos pone en contacto con la divinidad, ¿ya? Pero para eso necesitamos ir subiendo esas etapas, necesitamos estar abajo para conocer el proceso de cómo llegar a la divinidad. Entonces, esos 7 días de comer matzot, lo que realmente nos representan a nosotros desde el plano místico, del plano cabalístico, es eso, es que cada uno de esos días está representando uno de esos niveles con los cuales nosotros vamos a alcanzar ciertas metas espirituales que habíamos perdido. Las metas de Abraham vino, de Isaac vino, de Jacob vino, de Yosef y de nuestras matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Todo eso se había perdido, ¿no? De eso nada quedaba. Entonces ahora ya lo estamos recuperando. ¿Se dan cuenta? Entonces de esa manera entonces es la importancia de por qué celebrar Pesaj. ¿Se dan cuenta ustedes todo lo que tiene metido, involucrado, que seguramente no lo habíamos podido notar? Simplemente lo estamos haciendo como un rito, como, ok, vamos a comer matzot y celebrar una fiesta y contar una historia y las copas y todo ese rollo, pero en el fondo esto tiene una información mucho más profunda que la que nos trata a nosotros de mostrar nuestros sabios, nuestros entendidos en Kabbalah, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les paso esos 7 niveles para que ustedes tengan nota, tengan cuenta cuáles son, para ir desarrollándonos con base en ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los hijos de Israel, ¿qué pasa? Que nos dice la historia que al salir de Egipto, ellos tienen una misión, la misión de cargar con los huesos de Joseph,
¿no? El que fue monarca, ¿sí? Fue el segundo después del faraón. Entonces ellos tenían la responsabilidad de cargar con los huesos de Joseph, de la manera que Joseph se los había pedido. Recordamos, si leemos la Torá, nos vamos a dar cuenta ahí que él les había pedido que cuando salieran de esa tierra no volvieran a llevar sus huesos a la tierra de sus padres, a la tierra santa. No querían ni que sus huesos quedaran allí en ese lugar, un lugar de idolatría. Él no quería eso. Entonces, eso, ¿qué es lo que simboliza? Esto es el retiro simbólico del primer hebreo que vino a residir en Egipto, que vino a residir. Una cosa es que Jacob estuvo allí, ¿sí? Y ya Joseph, pues por mandato divino, vino y su vida la hizo en Egipto y fue un gobernador de Egipto, ¿ya? Entonces, ahí es considerado como el primer hebreo que vino a residir. Una cosa es habitar, otra cosa es residir. Ya se puede habitar por una semana, por un mes. Él residió allí durante su vida, ¿okay? Entonces, al recogerle los huesos, el proceso de descenso a la carne ya finito, ya se acaba, culmina y comienza el nuevo ascenso, ¿ya? Ya estamos hablando aquí de un personaje que también nos está indicando que ya murió, pero que se necesita que sacar los vestigios que quedaron de él, que no queden en tierra prohibida, que no queden en tierra pagana, en tierra de idolatría, sino que aún sus huesos salgan de allí, de ese lugar contaminado, ¿ya? Entonces, eso nos está indicando también algo muy interesante. ¿Qué conocemos además de eso? ¿Qué nos indica algo más en lo que estamos mirando? Pues esto lo podríamos entender como un proceso que en hebreo conocemos como la teshuvá. La teshuvá, que es lo que vagamente entendemos como el arrepentimiento, pero que, como hemos dicho siempre, la teshuvá tiene mucho más que eso. La teshuvá está compuesto, sabemos, de 4 elementos, que son el conocimiento de que hay algo malo, ¿no? Ese reconocimiento, la confesión de que hay algo malo, el cambio de vía, ¿sí? Cambiar el estilo de vida que se lleva y el compromiso que la persona se hace consigo mismo de no volver a caminar dentro de ese camino de idolatría. Esa es la Teshuvá. Entonces, esto de Joseph nos está indicando eso. ¿Por qué? Porque ni aún los huesos quedan en Egipto. Los huesos, a pesar de que él había sido utilizado por el Eterno para la misión que tuvo que desarrollar para bien de todo el pueblo de Israel, pero aún así él tiene que devolverse. Sus huesos tienen que ser enterrados en Tierra Santa. Debemos recordar que nuestra tradición, y algo aquí muy interesante que quiero yo que ustedes también consideren, nuestra tradición nos dice algo que es muy, muy, muy bonito, en algunas ocasiones se los he compartido, que un suceso muy grande que tuvo ocurrencia poco antes del evento del Éxodo con Moisés. Es decir, hubo otro Éxodo, ¿sí? Hubo otro Éxodo. ¿Y qué es lo que nos cuenta a nosotros la tradición? La tradición nos dice que miembros de la tribu, ¿de cuál tribu? A ver, les hago la pregunta, para hacerlo un poquito movido. ¿De cuál tribu tuvo un éxodo primero que el éxodo de Moisés? A ver, porque ya esto lo hemos estudiado en algunas ocasiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Efraín. Correcto. Entonces, Max y Ruth, perfecto. Los efraimitas, los descendientes de la tribu de Efraín. Recordemos quién es Efraín. Ustedes saben quién es Efraín, ¿no es cierto? Miembros de la tribu de Efraín, ellos trataron de escapar de Egipto hacia la tierra santa, hacia la tierra de Eres Kenán en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué conocemos? Pues Efraín es el primogénito de Joseph, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, la alta sociedad de Egipto. Allí se levanta un líder de la tribu de Efraín, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre en momentos de opresión siempre va a haber un líder.
hemos tenido muchos líderes a lo largo de toda la historia. Uno de ellos es Bar Kokhba, que fue identificado como un Mesías, que lo siguieron varios rabinos, rabino Akiva, un estudiante de él, el rabino Meir, y muchos otros rabinos creyeron que él era Mesías. Y así hemos tenido muchos Mesías, ¿no? También hubo un líder, como les digo, descendiente de la tribu de Efraín, que él dijo, no, de aquí tenemos que salir. Y entonces, pues él les expuso el plan a sus compañeros judíos, ¿sí? Y, ¿quién era él? Pues era una persona, también ellos habían sido criados en la realeza. ¿Por qué? Porque eran descendientes, o por lo menos conocían parte de la realeza, o al menos años atrás habían sido sus primos, sus tíos, sus etcétera, habían tenido parte en las cosas del gobierno, del faraón, ¿no? Por haber sido descendientes de Joseph y de los hijos de Efraín. Entonces un líder de Efraín se toma la vocería y dice, vamos a salir de aquí. Entonces, él al tener ese carisma, ¿no?, que viene de la realeza, pues lo hace liderar una causa, ¿no? Y ese líder pretende sacar a Clal Israel, a las tribus de Israel, las pretende sacar de Misraim, de Egipto. Y él asume pues que el resto de las tribus lo iban a seguir, ¿no? Esa era la idea que él tenía. Pero ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, pues de todo, pues eso fue un tiempo que se llevó gestando toda esa operación. Solamente los descendientes, los hermanos de él, de la tribu de Efraín, fueron los que decidieron salir de Egipto, salir en el éxodo de Egipto. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Eso fue un rotundo fracaso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no era el tiempo correcto todavía, ¿ya? Ni era la persona correcta, ideada para liderar semejante misión. Por eso Dios ya estaba trabajando con un hombre 40 años, ¿no? Seguramente estos muchachos, pues con muchas ganas, con mucho empuje, con mucho amor a Dios y mucho clamor a Dios, decidieron, no, es tiempo para nosotros. Ellos consideraron que ese era su tiempo, ¿ya? Y eso también nos enseña a nosotros mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos pensaban, de acuerdo a la tradición nos dice que ellos pensaban que recibieron visiones divinas, ¿sí? A lo que decían, ¿no? Y que les estaba indicando que salieran de allí. Entonces, a pesar de todo eso, su propia tribu lo siguió al desierto y cargando con ellos, pues, dinero, porque ellos tenían dinero, y armas. Se fueron armados y con plata, ¿no? ¿Con plata para qué? Pues porque una parte, pues, eran ricos. Tenían suficiente dinero. Y por otro lado, pues porque esperaban con ese dinero comprar alimentos en el desierto donde fueron a llegar, ¿no? O si no, pues ahí tenían las armas también, ¿no? Si no lo puedo comprar con dinero, pues con las armas. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando ellos salen, ¿sí? Fueron bastantes que salieron. Cuando ellos salen de Egipto, pues salen ellos escabulléndose los vigilantes de Egipto. Acuérdense que Egipto tenía puertas, portones. Entonces, ellos escapan y salen rumbo a Israel por el camino que supuestamente conocían, que era bordeando el mar, ¿sí? Bordeando el mar, ¿ya? Es decir, saliendo de Egipto, que era lo que inicialmente se había pensado que hiciera Moisés, pero Dios cambió los planes con Moisés. Entonces ellos, si hacen eso, ellos siguen el camino que ellos creyeron que era el correcto, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Que están muertos de hambre, no consiguen comprar alimentos, y lo que sucede es que los tratan de quitar a la fuerza y se van a las armas, y lo que sucede es una masacre. Los masacran a ellos, a los descendientes de la tribu de Efraín. Tan solo 10, dice la tradición, que tan solo 10 escaparon para devolverse a Egipto y contar la historia, ¿ya?
contárselo a sus compañeros en Egipto. Eso es lo que la tradición nos dice. Creo que ya lo hemos conversado en alguna ocasión. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto, ¿no? Cabalísticamente, ¿qué es lo que podemos nosotros aprender de esa primera insurrección que hubo? Esto, pues, nos enseña que nadie puede intentar su propia jornada si no se ha preparado debidamente, ¿ya? Y eso es importante considerarlo, ¿ya? Por eso Hashem, conociendo al pueblo de Israel, lo duro de servir, los tarugos, los pendencieros, los que se sienten bien y todo el mundo pelea con todo el mundo, están mal y todo el mundo se acoge. Conociendo al pueblo de Israel, pues él dijo, este pueblo es de duro servicio, vamos a necesitar 40 años al menos que este líder se prepare para los 40 años siguientes que ellos les va a tocar habitar en el desierto, que no era nada fácil. Entonces, nadie puede intentar liberarse de esa manera con los medios que tiene al alcance. ¿Por qué? Vamos a decir, si una persona, un expresidiario se vuelve a la cárcel, pues bueno, tendrá que tener un buen plan, ¿sí? En los tiempos actuales pues sería muy diferente, pero aquí estamos hablando en términos cabalísticos en donde tiene la relación el cuerpo y el alma. Se necesita una preparación, ¿ya? Y por eso podemos entender nosotros los procesos que mucha gente, por los cuales mucha gente tiene que pasar. Que sabemos que muchos judíos, por ejemplo, pues porque los países donde llegaron les fue bien, triunfaron, prosperaron y se olvidaron de Dios. Y ya los hijos crecieron sin Dios, sin pacto, sin ley, sin nada. Y no judaísmo, no Torah, no nada, ¿no es cierto? Entonces, completamente ateos, ¿ya? Y así pasan esas generaciones. Estos judíos allá, estos israelitas que estaban en Egipto, estaban en las mismas condiciones. Ellos adoraban los dioses de Egipto, eso lo sabemos. Ellos se habían asimilado a las costumbres egipcias, ¿ya? Toda la vida de ellos era alrededor de Egipto, ¿okay? Porque eso lo vamos a ver posteriormente, cuando ellos creen que buscar la presencia de Dios era a través del cordero que ya ellos habían adorado en Egipto. Entonces lo traen esa imagen y lo hacen también allí en el desierto, creyendo que Moisés se había desaparecido. Entonces fíjense que no es nada fácil dejar esas costumbres. Por eso le digo que no se puede intentar la propia jornada, esa propia liberación, si no se ha preparado debidamente. Entonces, en este caso de los efraimitas que tenemos la fuerza, ¿sí? Las armas y la riqueza. Pero eso no tiene sentido en la dimensión espiritual. Y otra cosa, las visiones que dice mucha gente, a veces la gente tener, no siempre son originadas de una fuente divina. Y eso lo encontramos nosotros en cantidades de ejemplos, ¿ya? Vamos a recordar, por ejemplo, el caso de España, Sefarad, cuando los reyes. Había mucha gente que tenía mucho dinero. Pues sabemos que muchos judíos hacían parte de la corte del rey, ¿cierto? Y de la reina. Y pensaban ellos que por estar al servicio de la corte, ellos iban a estar perdonados. Y no, absolutamente. Eran judíos, olían a judíos y tanto a ellos como a los más pobres les tocó la misma suerte. O se convierten al catolicismo o dejan estas tierras, so pena de muerte. Entonces ahí tienen ustedes las eventualidades a las que se pueden enfrentar. Entonces, esta es la situación de los efraimitas, que ellos pensaron que con la fuerza podían hacerlo todo. O con la riqueza también. Lo mismo lo vemos, ya hemos dicho muchas veces, en el caso de Alemania. En el caso de Alemania, pues vemos nosotros en muchas gráficas, en muchas fotografías, mucha gente salvando sus abrigos de bisón, bien caros, ¿sí? Maletas caras, otras unas cajitas de los pobres, pero la gente tratando de rescatar sus joyas y sus pertenencias muy valiosas, y a la hora de la verdad, pues eso de nada les sirvió, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso lo separaron, se lo robaron, y esas personas que creyeron que con su riqueza iban a
iban a tener un pasaje especial, pues tuvieron el mismo pasaje que tuvieron todos los judíos, ¿ya? Eso es parte de lo que se origina con esta enseñanza. Además, algo que es muy importante y es que eso de andar de visiones es muy delicado. Y lo sabemos por muchas de los ejemplos que hemos tenido dentro del cristianismo, en donde se han levantado muchos líderes cristianos que dicen ellos tener visiones de Dios. Yo no digo que no puedan tener visiones de Dios, no me lo vayan a interpretar. ¿Por qué? Porque conocemos que había gente que no eran judíos que tenían visiones de Dios. El caso de Bilam o Balaam. Él era un profeta de las naciones. Dios le hablaba a él. Y Dios le habló a él. La Torah lo tiene registrado que Dios le habló a él, ¿no? Por lo tanto, él conocía, a Bilam conocía a Dios y Dios, Hashem, conocía a Bilam, ¿ya? Eso no nos quepa duda. Entonces, pero el problema es que mucha gente a veces dentro y fuera de Israel, el ser humano a veces piensa que un pensamiento puede ser visión de Dios. Y resulta que aprendemos por medio de los profetas que ellos tenían que hacer cursos, es decir, ellos tenían que entrar a una yeshiva, a una casa de estudio para ser profeta. Eso no era que, oye hermano, yo estoy teniendo una visión y Dios me dice esto y aquello. Eso no era así de fácil. Los profetas grandes que hemos tenido como Yeshayahu, como Yahu Hanabí, Elisha Hanabí, Oshea, Amós, todos esos grandes profetas, ellos empezando eran hijos de profetas, eran educados para ser profetas, pero ellos tenían que hacer unos cursos muy delicados para saber reconocer cuando una visión venía de Dios y cuando venía de su propia imaginación, de su propia psiquis, ¿me comprenden? Entonces, en el caso de los efraimitas, pues esa parte visionaria era de su propia vanidad y de su propio orgullo, ¿ya? Y pues pensando en que la herencia que traían, eso les iba a servir para que, como soy hijo de Efraín, el viceroy, el virrey de Egipto, pues me tengo ganado cierto lugar, ¿no? Yo conocí mucha gente también dentro de amigos cristiánicos que me dicen que porque son predicadores y que predican, tienen mucha labia y son conocidos, entonces que supuestamente Dios tiene un agradecimiento con ellos, ¿no? Por el hecho que están predicando. Y pues yo les digo que sigan pensando en semejante idea, porque ya ustedes saben la respuesta. Lo cierto es que uno puede caer fácilmente en esas redes. Es una red muy bonita, ¿no? O que uno esté diciendo cosas y salgan y todas se crean, pero uno tiene que tener la cautela necesaria y la sabiduría necesaria para saber cuándo es del Eterno y cuándo no es del Eterno, cuándo proviene de su propia vanidad, ¿no? De su propio orgullo, ¿ya? Como que, yo soy grande, yo me lo he ganado porque yo venía estudiando Torah durante 20, 30, 40 años. Eso es vanidad, ¿ya? Entonces, eso fue lo que ocurrió con esta gente, ¿no? Y lo hemos visto en tantos ejemplos. Acuérdense hace poco, unos 2, 3 años atrás, cuando este señor predicador aquí muy famoso en los Estados Unidos, pues predijo que Jesús, el Mesías de ellos, el Mesías cristiánico, iba a venir a hacerles el rapto, ¿no? Y se quedaron esperando, porque no hubo ni rapto, ni hubo Jesús, ni hubo nada. Eso era pura tomadera de pelo para poderles sacar el dinero. Otro ejemplo tenemos nosotros hace años, ¿no? Cuando se presentó Jim Jones, recuerdan ustedes, con Jonestown, allá en las, ¿cómo se llama?, cerca de Brasil, que hubo una masacre enorme, creo que fueron cerca de 1000 personas que se suicidaron por causa de ese líder. Y tantas otras, el otro líder, David, también, de la secta de David, aquí en Texas también. Es decir, eso ha habido muchísima gente. ¿Por qué? Porque creen en las visiones propias de su propia vanidad, ¿no? Y eso también lo vemos en el pueblo de Israel, cuando gobiernan los reyes, tanto los reyes del norte como del sur, básicamente los reyes del norte de Israel como reino,
pues ahí vemos que ellos también tenían sus propios profetas, pero que eran profetas falsos, profetas mentirosos. Entonces, todo eso proviene es de la propia vanidad de la persona. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí nosotros? Que la ruta, ¿sí? La ruta más corta que esta gente aprovechó, pues, ¿qué nos está indicando? Que no necesariamente era la correcta. De mucha gente pretende venir, vale decir, al judaísmo, y no, yo quiero ya convertirme al judaísmo, porque mi alma arde por el judaísmo, quiero hacer todo, y ya se mandan a hacer la circuncisión, y comienzan pues a mostrar un arrebato enorme con el judaísmo, pero todo lo quieren rápido. Y les digo, yo he tenido conocimiento, he conocido personas, amigos, que han venido en esa situación, pensando que ese fuego que tienen dentro, pues les va a abrir las puertas. Y sí, algunas puertas se les abren, pero son puertas engañosas y caen ahí en el engaño. ¿Por qué? Porque están buscando la ruta más corta, más rápida, ¿ya? Y la verdad, lo que les he dicho siempre, lo primero que Hashem está buscando de nosotros no es que tengamos un documento que diga, ya eres judío. ¿Ya? Ya soy judío. Ahora sí que me llamen judío. No, sino que la conversión sea que la boca nuestra esté circuncidada, como dice él, ¿sí? El corazón nuestro esté circuncidado, antes también que la parte física nuestra esté circuncidada. Eso es lo que realmente Hashem está buscando, ¿ya? Para realmente acercarse a Hashem, a la persona, porque el resto de la persona se va a acercar a un club, a una secta, a un movimiento, ¿sí? Pero realmente la cercanía con el Eterno va a estar muy, muy, muy lejos. Y eso es bastante importante considerarlo. Entonces, no siempre la ruta más corta es necesariamente la mejor. Y eso también es importante mirarlo, y sobre todo para nosotros que vivimos estudiando Torah, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa con la gente que acude a estados generados por drogas, por ejemplo, o elementos externos, ¿no? Como dije anteriormente, por la arrogancia, por la vanidad, ¿sí? Que al final, pues esto termina destruyendo a las personas, ¿sí? Destruyen sus cuerpos, destruyen su mente ya se convierte en una mente tullida, mutilada, ¿no? Su psiquis queda inservible. ¿Por qué? Porque quisieron hacer las cosas tan rápido que se estrellaron y no aguantaron el estrellamiento. Y entonces ya son afectados terriblemente. Su psique se afecta, su corazón se afecta, su vida se afecta, ¿ya? Y son muchas las historias que uno conoce con eso, ¿ya? Entonces, eso es lo que la historia de los efraimitas nos enseña a nosotros desde el punto de vista cabalístico, y eso tenemos que considerarlo muy seriamente nosotros, ¿ya? Entonces, como les decía, pues hay que tener cuidado con esos estados con esos estados de alegría, de falsa religiosidad, de falsas estados visionarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque más adelante nos pueden atraer a nosotros problemas. Normalmente las emociones, que les digo, las emociones nosotros las necesitamos, son parte de nosotros, pero las emociones nosotros tenemos el deber de modularlas, de controlarlas, porque de lo contrario las emociones nos van a controlar a nosotros y terminamos fuera del camino, ¿ya? Cuando decimos, me enamoré, perdidamente me enamoré, ¿no? Y dejan todo por el enamoramiento. Me enamoré de ese carro, ese Jaguar o ese Mustang, y dejan todo, dejan hasta la mujer, dejan los hijos y se van, se enamoran tanto del carro que gastan todo el dinero para conseguirse su carro, o su novia, o su novio, o lo que sea, ¿ya? Por la pasión, porque no han dominado la pasión. Y más adelante se quedan sin el carro, o sin el esposo, sin el novio, sin el que sea, o sin la casa o lo que fuera, porque obraron fue emotivamente, apasionadamente, ¿ya?
Entonces, en eso nosotros tenemos que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, pues, como resultado de eso, pues tenemos que evitar es que nuestra psiquis, que es la que nos motora el cuerpo, pues vaya a quedar tullida. Una mente tullida, pues realmente le va a causar a una persona bastantes problemas, ¿ok? Entonces, eso para que ahí están viendo ustedes, por ejemplo, una gráfica que fue la masacre que hubo en Johnstown, allá en ¿cómo se llama? Esos tres, ¿cómo se llaman esos tres? No son protectorados, pero sí eran las Antillas holandesas. ¿Eran qué? Las Antillas holandesas, las Antillas francesas y las británicas, creo que era. Entonces, en una de estas, Johnstown era la ciudad donde fue este predicador americano, que era de Carolina, y conquistó un resto de gente, más de 1000 personas, algunos se salvaron, se murió también allí un representante, un senador, un representante de aquí de los Estados Unidos que fue a investigar y no lo dejaron salir y ya también lo mataron. Entonces fue un caso bastante lamentable, que hubo más de 800 muertos, niños y familias enteras se envenenaron por seguir a este líder, ¿no? Eso porque comienzan a decir visiones, ¿no? Salir visiones de su propia vanidad. Eso es lo que yo me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, por esa razón fue que a Moisés, a Moshe, se le ordenó tomar la ruta, no la ruta más fácil, más rápida, sino la más larga, y así evitar que los israelitas entraran en pánico. Ya ellos conocían la historia que había ocurrido con los ebrahimitas, pues al subir ellos por la ruta más corta, pues ellos iban a tener el recuerdo. Oye, nos contaron que por aquí vinieron los hermanos nuestros de la tribu de Efraín, y va y nos pase lo mismo, ¿no? Entonces, por ese temor, ¿sí? Por ese susto, por ese miedo, fue que Hashem decidió decirle a Moisés, oye, ¿sabes qué? No vayas a coger la ruta más corta, porque esta gente se va a asustar y ahí sí no van a tener inconveniente en regresarse. Les va a cundir el pánico, ¿ya? Y se van a regresar. Entonces, la insinuación cruda de los conflictos por venir podrían disuadir a la gente que todavía creía, que todavía sentía y que todavía actuaba como esclavo. Acordemos, son esclavos que están saliendo de la esclavitud, pero todavía siguen siendo esclavos. Esclavos en la cabeza. Se han liberado físicamente, ¿ya? Porque salieron de las portones de Egipto, pero su mente, su psique, su corazón todavía seguía siendo esclava de Egipto. Y ese era el proceso que ellos tenían que limpiar en el desierto, ¿ya? No era en una ciudad, era en un desierto, a la presencia, o con la presencia del Eterno, que era quien los iba a ayudar, ¿ya? Entonces, por eso fue que se le indicó a Moisés que cogiera la ruta más larga para que esta gente no fuera y conquistar a los otros compañeros, como lo vamos a ver en los viajes, que comienzan unas lenguas allí viperinas a conquistar a los otros, a quejarse y a estar en contra de Moisés. Todo era malo. ¿Y por qué? Porque no querían aceptar. Ellos preferían seguir en la esclavitud de Egipto antes de la libertad que se les estaba, que se les estaba mostrando, ¿ya? Perdón. Y entonces, ¿qué sigue ocurriendo? Que después de 430 años, ¿qué es lo que ocurre con unas generaciones de esas? Pues hagamos cuenta nosotros, por ejemplo, ¿cuántos años tenemos nosotros después del descubrimiento de las Américas? Año 1490, vamos a decir 1500. Estamos en el 2000, 500 años, ¿no es cierto? Pues más o menos estamos hablando en términos relativos, ¿no?
¿qué noción, vamos a decir, qué noción pueden tener millones de católicos que perdieron su identidad judía porque fueron expulsados de España, ¿no? Están haciendo las costumbres católicas, cristiánicas, van a la misa, muchas se consideran pues beatos, es decir, entregados totalmente al paganismo, a la idolatría, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que el reflejo aquí es similar. Entonces es más o menos la misma semblanza, valga la redundancia, entre los descendientes de Sefarad y los descendientes de los israelitas que están saliendo de Egipto. Ya son un proceso. La mente de ellos estaba esclavizada a Egipto. Las ideas, el Dios de ellos era los dioses egipcios. ¿Me comprenden? Entonces, está completamente inmerso en esa filosofía, en esa cultura. ¿Ya? Contrariamente a lo esperado, con el crecimiento de las tribus, ¿sí? Porque comienzan, la Torah nos dice que ellos comienzan a agrandarse, ¿sí? Comienza a crecer la población y se forma una gran multitud. Recuerden usted que el faraón nos dice que oigan, esta gente está creciendo mucho, vamos a ponerles trabajos difíciles porque no vaya y sea que se unan a nuestros enemigos y nos hagan la guerra, ¿recuerdan? Entonces es una gran multitud, es decir, están superando a los egipcios. Pero ¿qué pasa? El faraón lo veía como una fuerza amenazadora para consigo. Pero, ¿qué pasaba dentro del seno de los judíos? Es decir, ese sentido familiar había sido socavado. ¿Por qué? La competencia, la rivalidad, la envidia, la desunión, la división, ¿sí? Cada uno tiraba era por su lado. Eso era lo que estaba ocurriendo. Entonces era un pueblo difícil de manejar. Por eso entender la tarea de Moshe Rabbeinu no es nada fácil. Por lo difícil que le tocó a él tratar. Vamos a decir que un Moisés hoy día aparezca y se vaya para México y comience a recorrer México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Salvador, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, y en donde se fueron regadas todas esas familias que salieron de España, por ejemplo. ¿Qué trabajo tendría Moisés? Vemos en México pues la idolatría tan bárbara que hay, lo mismo que cualquier país hispanoamericano, ¿no? No vamos a seguirlo nombrando porque todos tienen sus santos de devoción. Entonces, pónganse ustedes a pensar, ¿qué haría Moisés en México en este momento? Pues realmente muy poquitos le iban a creer, ¿no? ¿Se iban a aguantar? No, preferimos quedarnos aquí. No importa que el sueldo mínimo sea $200, pero aquí vivo bien. No se preocupe, déjeme aquí tranquilo, Moisés. Váyase con su música para otra parte, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros comprender la magnitud de la responsabilidad que estos dos hermanos tenían, ¿ya? ¿Por qué? Por esa rivalidad, por esa competencia que había entre ellos mismos. Falsa la idea de que estamos pensando que todo el pueblo de Israel vivía clamándole a Dios y todo esto. No, ya llegó un momento en que sí le clamaron a Dios, ya al final de toda la historia, ¿ya? Pero de todos esos años de esclavitud. Pero allí ya estaban ellos completamente asimilados. Es decir, mi ser está completamente inmerso en Egipto, en la esclavitud. Yo no quiero que nadie me venga a hablar a mí del espíritu, no quiero que nadie me venga a hablar a mí de adorar al único Dios, creador del universo, ¿no? Algunos dirán, ok, que me vengan a hablar, es bonito y que me vengan y me hablen, pero que me dejen a mí con la idea de que yo divido a Dios en tres personas, ¿no? Como dicen los cristiánicos o los mesiánicos, ¿no? Entonces, si me dejan así, pues ok, tranquilo, yo les sigo la fiesta, ¿no? Entonces, tenemos ahí una situación bastante difícil, ¿no? Y eso era lo que ellos querían perseguir, ¿ya? Pues tratando con esclavos que salen, es decir, ese soy yo que está saliendo de Egipto. Mi esclavitud no la puedo dejar del día a la noche, de la noche a la mañana, por mucho que salga yo y que vea que los primogénitos murieron, que las plagas que sucedieron, me voy a dar cuenta que me va a costar a mí caro. Me va a costar a mí caro y el camino rápido no va a ser la solución para mi vida. Muchos se van a regresar,
Y efectivamente muchos se regresan, ¿ya? La tradición nuestra nos dice que muchos se regresaron, ¿no? Cuando comenzaron a pelear con Moisés, muchos decidieron tirar la toalla, ¿ok? Entonces, en eso tenemos nosotros que tener esa realidad, ¿no? Que quisiéramos creer que todo nuestro pueblo, santo y glorioso, que salió de Egipto, pero no fue así, ¿ok? Y lo hemos repetido en la historia, en Sefarad, lo hemos repetido en Alemania con el Holocausto y así. Es decir, son repeticiones de la misma historia. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, les paso las diapositivas. Entonces ya vemos aquí que no tenemos a un Israel como el que quisiéramos verlo. Y fíjense ustedes, pues a pesar de todo, de que sale Moisés, de que el pueblo recibe las tablas, de que caminan en el desierto 40 años, de que entran a la tierra de Israel, ¿y qué pasa en la tierra de Israel? Pues duran un poco mientras dura la fiesta, y después que termina la fiesta, todo el mundo comenzó a hacer su fiesta individual, y comienzan a buscar otra vez la idolatría. Y ese es el ser humano, ese somos nosotros, cada uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos enseña todo esto? La psiquis es simple en los jóvenes, pero con los adultos la vida se vuelve más compleja. Y esto crea características contradictorias y desorden entre los aspectos relacionados con el consciente y con el inconsciente de una persona que no ha sido entrenada previamente, ¿ya? Por eso es difícil manejar con personas no entrenadas. Para uno, está uno tratando de compartir lo poco que uno va aprendiendo y enseñarlos a otros, pues tampoco le es nada fácil. Uno quisiera que las enseñanzas que uno comparte pudieran ser recibidas en un todo, pero uno tiene también inconvenientes con muchas personas que les está uno enseñando y resulta que saltan como las cabras, se van por otro lado, lo abandonan a uno, al cabo del tiempo, 6 meses, 1 año después, no, usted tenía razón, ¿no? Pero me tocó quemar toda esta parte de la historia que no quería yo reconocer, me tocó quemarla por fuera. Entonces, esas historias, como les digo, se viven repitiendo, ¿ya? Y esa es la contradicción entre el consciente y el inconsciente de cada una de las personas, y por eso es el entrenamiento que tenemos que hacer. Por eso la Torá se encarga de entrenarnos. Nosotros venir a estudiar Torá, es eso lo que estamos haciendo, nos estamos entrenando para ese éxodo de Egipto. Vuelvo y repito, siempre les digo, nosotros no salimos totalmente de Egipto. Algo nos queda agarrado, tenemos algo amarrado a Egipto. Todavía en el día de hoy, cualquiera de nosotros, no es fácil para nosotros. Y puedo hablar de cualquier judío muy sadik, pero algo hay por ahí que lo ata a uno. Ya sea, de pronto a veces he conocido a muchos sadikim, judíos tremendos, ¿sí? Jajamim, en donde la atadura de esa pasión por el dinero pues los sucumbe y cometen errores, ¿sí? Y si se descuida uno, pues uno también puede caer en eso. Entonces, no es nada fácil. De Egipto estamos saliendo todos los días, ¿ya? Y por eso es que comemos esos 7 días matzot, para enseñarnos a que cada día, cada semana, cada año que estamos transegando en este mundo, es un día, es una semana, es un año de esfuerzo de salir de acciones negativas que hay dentro de nosotros, ¿no? No es que venga una persona, que un redentor, y que si venga el Mashiach y se siente en Jerusalén allá y se construye el templo, y que ese Mashiach yo voy a ir y me va a poner las manos sobre la cabeza y el Yahu y Raka Mandaka y te saqué ya los demonios. No, los demonios los tengo que sacar yo de mi ser, ¿no? Entonces esas malas actitudes mías, soy yo el encargado de sacarlas. Nadie me las va a poder sacar. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos contrariando
el libre albedrío que Hashem nos dio a cada uno de nosotros, ¿ya? Y eso es lo que mucha gente de las religiones cristiánicas, mesiánicas, y etcétera, pues tienen que tratar de comprenderlo, que por más que se esfuercen, por más que lloren y sientan, ay, qué rico sentí cuando ese pastor o ese predicador vino y me puso las manos encima, que me tiró al suelo o comenzó a tener ahí como movimientos raros, así como epilépticos. Y eso fue porque la unción le llegó. Eso es absolutamente falso. Son manifestaciones internas de la persona, son emociones, son pasiones. ¿Por qué? Porque cualquier vicio que tenga la persona, es la persona misma la que tiene que trabajar con ese vicio, con esa mala inclinación, que esa mala inclinación está en nosotros, ¿ya? Por eso digo, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, pues los seres humanos tenemos la mitad de genes de la madre y la mitad de genes del padre. Entonces salimos como varones, ok, pero de pronto alguno puede tener una tendencia a irse hacia algún lado. ¿Qué tiene que ser la persona? No, es que nació, mi alma nació en un cuerpo diferente. Eso es falso. La persona tiene que trabajar duro para empujarse hacia el camino para el cual fue señalado, ¿ya? No hay otra explicación. Eso no es ni ninguna enfermedad, ni mucho menos, no. Eso es trabajar con el Yeser Hara y con el Yeser Hatov. Cualquier persona puede tener las mismas inclinaciones, ¿sí? Una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre, pero la persona, conociendo cuáles son los principios con los cuales se mueve la vida, pues tiene que ceñirse a ellos y oye, me estoy dando para este lado, me están gustando los hombres, esto no puede ser, hay que enderezarnos, ¿ya? Porque no hay otra. Pero eso me toca a mí como ser humano, a mí independientemente. No que alguien venga y ponga las manos en mí y me dice que echo fuera el espíritu de homosexualismo. Y eso es falso, eso es engaño. Eso son visiones de vanidad, como les estaba diciendo yo. ¿Me comprenden? Entonces, por eso es que la persona tiene que ser entrenada para esa liberación de Egipto, para esa redención de Egipto, ¿ya? ¿Qué ocurre enseguida? ¿Qué ocurre enseguida? Que el pueblo de Israel sale de Egipto y entonces acampan entre los límites del desierto. Acampan en Etam. Etam significa la frontera con el mar, la frontera del mar. En términos cabalísticos, el mar de los rojos o el mar de los juncos es el borde del mundo de Yetzirah, el mundo inmediatamente superior al mundo de la Shia, el mundo en donde estamos, ¿ya? O sea, el mundo del Yetzirah, es decir, ahí vamos a subir. ¿Por qué? Porque estamos en la base, en la materia, en la tierra, ¿sí? Los pies sobre la tierra, pero vamos a subir ese mundo de Yetzirah, ¿ya? Ese mundo en donde vamos a tener una experiencia, como dice la canción, una experiencia religiosa, ¿ya? Eso es la frontera del inconsciente, ¿sí? Que viene y lo apachurra, lo estrecha, el Hod y el Netzah. ¿Quién es el Hod y quién es el Netzah? Dijimos que el Hod representaban a Moisés y a Aarón su hermano. Ellos son el Hod y el Netzah. Entonces ahí viene al Yesod, ¿sí? Lo aprieta, ¿ya? Y con el objeto de subirlo hacia un nivel superior, subirlo hacia el nivel del Yetzirah, de ese segundo mundo que no había conocido antes. ¿Ya? Eso es lo que está representando ese límite en donde ya Dios les está diciendo acampen aquí, y ahí acampan por un tiempo en Etam, ¿ya? Luego las escrituras, ¿qué sucede? Que las escrituras nos informan que Hashem se mueve, comienza a moverse delante de ellos, ¿sí? Pone en el día una columna en una nube y por la noche en una columna de fuego, ¿ya? ¿Y qué es lo que está representándose ahí? Ahí es la presencia del Eterno, ¿no es cierto? Esa nube y ese fuego es la representación del Eterno, la Shekinah del Eterno que está con ellos, está acompañándolos. Entonces aquí los individuos
que alcanzan a llegar a esta estancia, reconocen entonces la presencia divina, la Shejinah, que la Shejinah comienza a guiarlos a través del desierto, ¿no? Ese es el desierto que atraviesan. Esa Shejinah abajo está representada por el Malhut, ¿sí? Por el reino, ¿ya? Y aquí está empujando a ese Yesod hacia arriba, suba, pero iba a estar estrechado por Aarón y por Moshe Rabenu, ¿ya? Para lograr conquistar un nivel superior. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Estamos saliendo de Egipto, pero nos toca que comenzar a valorar las posiciones, los lugares en donde Hashem nos está llevando, a sabiendas de que Hashem está ahí con nosotros. Está la nube y está el fuego. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre mientras tanto? Ah, terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que Faraón no se quedó quieto, ¿no? Y no se queda quieto ¿en qué momento? En el momento en que los israelitas tienen enfrente que el mar. ¿Sí? No hay salida. No puedo cruzar el mar. Me ahogo, me voy a morir. Y si echo para atrás, pues el faraón se despertó y viene ya a cobrarme. Ya me vienen a pasar la factura. Entonces el faraón, ¿qué es lo que sabemos? Que se le endurece más el corazón. ¿Y ahora qué quiere él? Los voy a exterminar. Los voy a acabar. ¿Sí? ¿Quién dijo que yo tenía que haberlos dejado ir? ¿Cómo se me ocurrió a mí haberlos dejado ir? ¿Ya? Y sucede en un momento en que la situación la ven más grave. ¿Por qué? Porque no tienen salida. O echan para atrás o echan para adelante. Adelante tienen el mar. Imagínense ustedes. ¿Y qué nos enseña eso? ¿Qué nos indica eso? Que cuando nosotros estamos saliendo, estamos reconociendo, oye, me encontré con una persona que enseña Torah y me gustó cómo enseñaba Torah y esto es lo que yo estaba buscando. Pero esto es una advertencia. Esto es parte del proceso en que Faraón va a perseguirte. Faraón va a venir detrás de ti. Te va a cobrar porque saliste huyendo de sus dominios. Y él no te va a querer dejar ir. Es decir, tu Yetzer Hará no te va a dejar libre. Tu Yetzer Hará te va a tirar. No, oye, ¿cómo se te ocurre? Mira la vida loca que llevábamos. Mira, si es un hombre, las muchachitas, o el vicio, la cocaína, o robar dinero, o hacer trampas, o toda esa cosa, ¿no? Ahí Faraón no te va a dejar ir, ¿ya? Pero me están enseñando Torah, ¿qué hago? Ahora es un momento decisivo. ¿Creo o no creo? Sencillamente, tengo la respuesta, el mar o el polvo atrás. ¿Qué hago yo? ¿Cómo tengo que decidir? Entonces, ¿qué es eso? Esta es la respuesta de la psiquis al tomar la iniciativa. Esta acción destructiva del alma animal no es desconocida, eso sabemos que ocurre. Estoy comenzando a hacer algo bueno y comienzan a sucederme cosas negativas. ¿Por qué será? Oye, pero esto que estaba tan bonito y me comenzó y mire, se me dañó el negocio que tenía, me echaron del trabajo, tantas cosas negativas que comienzan a suceder. No se te haga extraño, eso es parte de ese proceso, ¿ya? Y así como ellos pasaron ese proceso, cada uno de nosotros lo hemos tenido que pasar. Nos ha tocado sufrir lágrimas, dolores, ¿sí? Engaños, traumatismos, de todo. Es parte de ese proceso, ¿ya? Por eso no se les haga extraño. Entonces, ¿qué nos indica eso? Nos indica que la pasión tiene su lado negativo y un poderoso deseo de matar que se advierte y es frustrado. Entonces, Faraón se viene con todo su ejército y el pánico cunde entre los israelitas. ¿Cuál es el reclamo que ellos le hacen? Tenemos ahí el mar, vamos a morir ahogados. Tenemos aquí detrás a Faraón y sus huestes. ¿No era más fácil que nos dejaran en Egipto? Prefiero yo vivir la esclavitud. ¿Para qué me trajeron a esto? Pues comienza uno otra vez a echar de para atrás.
¿ya? Qué bonita la enseñanza de Torah, decía yo hace una semana, pero no, ¿para qué esto? ¿Para qué me va a servir? No me sirve para nada, yo mejor me regreso porque ya me están cobrando la factura, ¿ya? Eso es lo que nos está diciendo esto. ¿Acaso no habían tumbas en Egipto para venirnos a enterrar aquí en un heladero de estos, donde no hay ni un alma siquiera que se asome, que le vengan a uno a poner una piedrita ahí, por aquí pasé yo, ¿no? Entonces, esa es la situación que se advierte. Se viene Faraón con toda su hueste, con toda su fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Porque un alma se está reconociendo, está reviviendo. Ese primogénito que murió le dio vida a un nuevo ser, y ese nuevo ser se está cambiando, se está mutando, pero su pasado no lo deja cambiar. Y ese es el peligro al cual todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos, ¿ya? Que el pasado siempre nos va a perseguir, ¿ya? Entonces, esas son el simbolismo de las tumbas que ellos hablan de que si no era bueno, mejor que las hubiéramos tenido en Egipto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto cabalísticamente? Las partes inferiores de la psiquis dicen, ¿no es esto lo que dijimos que ocurriría? Déjenme solo para servirle al cuerpo. No me vengan ya con más promesas, ¿sí? Que Dios te va a salvar, que Dios esto, que Dios aquello, que Dios lo otro. Eso olvídese, yo estoy contento con mi Dios, ese Dios trino, ese Dios, como le quieras llamar tú, ¿ya? Déjenme vivir ahí así con este estilo de vida que llevaba. ¿Para qué me vinieron a ustedes a engrupir la mente con ideas con que un solo Dios, ¿no? Y una Torah, ¿eso para qué? Déjenme a mí con un Nuevo Testamento, con un Corán, con cualquier libro, que somos especialistas en crear doctrinas, ¿no es cierto? Es mucho mejor para nosotros seguir siendo esclavos que morir en un desierto de lo desconocido. Esa es la situación que se nos presenta a cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso le decía que no es fácil salir de ahí. Pero, como sabemos, Moshe y Aarón pues permanecen a cada lado, en Nesab y en Jod, como les dije, y les responden, un momento, no tengan miedo, esténse quietos y conozcan que van a ver la salvación de Dios. Esténse quietos y verán la salvación de Dios. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Cálmense, céntrense, mírense adentro, ¿sí? Miren su interior y observen la divinidad que va a operar. Es decir, saliste ahí creyendo en un Dios, pues es el momento en que tú vas a creerle a ese Dios. Ya vas a dejar de creer en Dios para creerle a Dios, que va a hacer algo fuerte, ¿ya? Ese es el momento en que la divinidad va a operar. Entonces, la esperanza y la creencia puede sostener la psiquis sin un entrenamiento constante cuando se enfrenta a los ejércitos concertados del cuerpo. Es decir, todo ese ejército, todas esas ideas, todos esos recuerdos me vienen a atacar, ¿ya? ¿Qué dice Moisés? El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, le dijo Moisés cuando vio que el faraón había acampado cerca. Eso es lo que estas famosas historias de la salida de Egipto nos están tratando de enseñar a cada uno de nosotros. Pues bueno, espero haberles ayudado un poquito más a comprender interiormente qué es lo que significa Pesaj, qué es lo que significa la salida de Egipto y la relación que guarda con la vida de cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, no es nada, absolutamente nada fácil. Por eso decimos siempre, el judaísmo no es nada fácil, porque es el camino en donde nos vamos a conocer nosotros completamente, ¿ya? Donde nos vamos a conocer a sí mismos. Por supuesto, vamos a conocer a otros, ¿ya? Eso es la esencia de todo esto. Muy bien, mis amigos, pues espero que esta noche hayamos podido conocer un poquito más y que esto nos ayude para bien para cada uno de nosotros, sobre todo en esta semana de Pesaj, que todavía estamos celebrando. Muy bien, vamos a mirar a ver quiénes de nuestros amigos están por
por YouTube. A ver si veo yo. A ver si veo yo a mis amigos de YouTube. Baruch Hashem, Irene y Ramón. A ver, a ver si yo puedo entrar. Bueno, un lejaim para todos. Porque es que no estoy viendo el chat de YouTube. Quisiera verlo y saludar a los que están allá en YouTube, que siempre vienen. Y por ahí me dejan a veces preguntas. Por ahí alguien me dejó una pregunta muy interesante que yo creo que nos va a dar el chance para hacer una clase sobre esa respuesta, porque es muy bonita la pregunta que me hizo uno de nuestros visitantes en YouTube. Así que pues los animo a seguir pendientes de nuestras clases, porque siempre tenemos algo nuevo, ¿no? Algo novedoso para tratar. Bueno, no tenemos ninguna pregunta, ningún comentario. A ver, no veo ningún comentario en YouTube. Entonces vamos a despedirnos de nuestros amigos de YouTube. No sé si Gaby esté. Gaby en Chile, no la veo por ahí. Y Rothway también, Rothway. Otro que le gusta venir por acá. Bueno, por ahora una buena noche, una Yom Tov para Yom Tov, no, perdón, que sigan teniendo una buena semana de Pesaj y los espero el próximo jueves, Dios mediante, con un análisis más que hagamos sobre la Torah o algún tema en particular, pero básicamente que vaya a tener relación con esta semana de Pesaj. Mis amigos de YouTube, buenas noches.